Hola, en estos videos revisaremos a la Corte Suprema. La Corte Suprema en nuestro sistema se erige como el tribunal superior, vale decir, del esquema de tribunales de nuestro país, no solo el Poder Judicial, la Corte Suprema es el tribunal más alto de toda nuestra nación. Es una idea que el artículo 82 de la Constitución Política de la República enuncia al señalar que la superintendencia correctiva, funcional, económica y disciplinaria de los tribunales del país la tiene la Corte Suprema. Obviamente acá lo que quiere decir ese artículo relacionado con todo lo que la disposición del Código Orgánico de Tribunales desde el artículo 93 y siguiente es que efectivamente hay un tribunal superior en nuestro sistema que es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema obedece a una tradición histórica y obedece también a una tradición de todos los sistemas continentales al menos, y también anglosajones, por supuesto, donde existen estos tribunales superiores que son aquellos que van a resolver de los asuntos más relevantes de todos del país, vale decir, aquellos asuntos de discusión que requieren un pronunciamiento categórico y sólido y que son relativos a la marcha y funcionamiento de la sociedad toda, y también estos tribunales que tengan un poder o un ascendiente sobre el resto de los tribunales del esquema. Y en ese sentido, la Corte Suprema de nuestro país siempre ha estado presente en toda nuestra historia, desde los primeros reglamentos constitucionales hasta la fecha, con distintas denominaciones o funciones, pero siempre ha habido un tribunal de características superiores en nuestro esquema, que es actualmente denominado Corte Suprema. La Corte Suprema, como también dijimos, tradicionalmente tiene un rol, podríamos decir, unificador de criterios, ¿vale? Es decir, un tribunal que va a conocer de asuntos de peso dentro de una determinada sociedad y en su ámbito jurídico y que efectivamente van a ir marcando la marcha de la misma. Eso es lo ideal, por lo menos, en las Cortes Supremas, en algunas cortes comparadas, por supuesto, y en otras cortes tiene un rol más que todo de ser el último recurso, es decir, el tribunal que conoce en definitiva, ya con las posibilidades de determinar definitivamente un caso, aunque eso también implique que cualquier caso puede llegar a la Corte Suprema. Bueno, nuestro país tiene un modelo como el segundo, ¿vale? Es decir, donde la Corte Suprema, si bien resuelve cuestiones relevantes, por supuesto, a través de recursos que son de peso para aquello, se agota sin duda en la tramitación diaria y masiva de muchas causas, debido a que la Corte Suprema no tiene, podríamos decir, no tiene filtros de conocimiento exclusivo de determinadas causas, como sí tienen otras cortes a nivel mundial. No tiene este llamado certiorari, que es un recurso de selección de casos para poder irlo decidiendo, como obviamente casos que sean de un impacto social grande. Ya acá, en realidad, cualquier caso que cumpla con los requisitos, más que todo formales, puede llegar eventualmente a ser conocido por la Corte Suprema. Bueno, eso no es ni bueno ni malo, sino que es un estado de cosas que debemos cerciorarnos y poder explicarlo. Claramente eso tiene ventajas y desventajas que cualquier elaboración de un sistema tiene que hacerse cargo al momento de decidir cómo quiere que su Corte Suprema sea. Bueno, la Corte Suprema está regulada, como dijimos, tanto por las disposiciones constitucionales relativas al Poder Judicial en general, como la regulación particular del Código Orgánico de Tribunales en los artículos 93 y siguientes, donde se refiere a la Corte Suprema. Y nos dice que la Corte Suprema está compuesta por 21 miembros, de los cuales uno de ellos asume el cargo de presidente de la Corte Suprema. Estos 21 ministros son nombrados por un procedimiento que, como sabemos, también está regulado constitucionalmente e implica la concurrencia de tanto el propio Poder Judicial, la propia Corte Suprema, que elabora quinas al efecto para poder un miembro de esta quina ser elegido por el presidente de la República para luego ser votado su designación al Senado, quien por 2/3 de los senadores en ejercicio termina ratificando este nombre. Bueno, procedimiento que, como sabemos y como hemos dicho a propósito de las bases de la Administración de Justicia, son o tienen un componente, mejor dicho, de equilibrio de poderes y un componente político fuerte. Obviamente se ha instalado también esta idea de que es necesario que los miembros propuestos al Senado vayan a hacer una suerte de exposición respecto a su lineamiento o a su forma de entender el sistema judicial. Claramente, por lo menos en mi concepto, creemos que estar pidiendo lineamiento a los jueces parece un poco pasarse estas facultades, y lo que correspondería obviamente es que el Senado eligiera únicamente en base al currículum y el cumplimiento de requisitos, más allá de ver cuál es el aspecto político que satisface el ideario del juez, que creemos que es una cuestión no pertinente en este tipo de tribunales sobre todo.
Pero ese método de elección de la Corte Suprema, el método que existe de los miembros, perdón, existe en nuestro sistema y lo que busca es equilibrios políticos. Obviamente que el juez sea lo más equilibrado posible, ya que intervienen todos los poderes del Estado en esta elección. El presidente de la Corte Suprema lo eligen los propios pares de la Corte Suprema, es decir, los miembros de la Corte, en un sistema que es basado únicamente en la antigüedad. Vale decir, los ministros más antiguos asumen este cargo de los que están en ejercicio y dura 2 años en su cargo, independiente a si en este periodo de 2 años pasa la edad máxima de jubilación, que son 75 años. Por tanto, perfectamente un ministro podría servir más allá de los 75 si es que es presidente del máximo tribunal. Bueno, en este sentido, el presidente de la Corte Suprema tiene una función bastante relevante y sus funciones están detalladas fundamentalmente en lo que se refiere a los artículos 105 y siguientes, que son funciones muy parecidas a lo que tiene el presidente de la Corte de Apelaciones. Obviamente es el que dirige el máximo tribunal, como hemos dicho, no es que tenga un rango superior al resto de sus pares, sino que más que nada tiene un rol de coordinador y en algunos casos algunos roles resolutivos. Y fundamentalmente, dentro de todas las facultades que tiene, que están en el 105 detalladas, lo cierto es que una que más podemos decir relevante es la representación de la Corte Suprema ante el resto de la sociedad. Y obviamente también este cargo lo va a poner también en la jerarquía la jerarquía del comando de la nación en el caso de faltar el presidente, que es una cuestión también relevante para efectos del peso de esta institución. Además, también dentro de sus facultades se encuentra una muy importante, que es la del artículo 102, que es la comunicación a la comunidad respecto a la marcha judicial, ¿vale? Es decir, el famoso discurso de la inauguración del año judicial, que es siempre el primer día hábil de marzo. Y este es bien importante porque sin duda es cómo la Corte Suprema dialoga con el Estado, dialoga con el resto de las instituciones. Vale decir, comentando un poco cómo ha funcionado en el año judicial y además también recomendando quizás modificaciones legales o también sugiriendo adopción de determinadas políticas, siempre entre un margen de la separación de funciones. Pero sin duda esta herramienta permite que la Corte Suprema le hable a la sociedad y por lo demás es bastante importante escucharla porque son frecuentemente, podríamos decir, ideas o planteamientos que vienen desde los operadores del sistema como son los tribunales. Hacer presente que, como les decimos, si bien el presidente tiene esta función, en la actualidad también existe un llamado vocero de la Corte Suprema, que es otro de los pares, que a veces que debería ser el propio presidente, pero de un tiempo a esta parte se ha instalado que exista un vocero que no tiene una regulación legal propiamente tal, pero que es el que hace las comunicaciones a los distintos medios respecto a la marcha del Poder Judicial o el comentario de distintas situaciones particulares, ¿ya? Que es un cargo que no está establecido como tal, sino que es más que todo una forma de ser más amistoso en la comunicación con los medios, si se quiere, o con la sociedad toda, que no reemplaza obviamente lo que el presidente tiene como función, que está establecido por ley. Dijimos entonces que son 21 miembros los que tiene la Corte Suprema y cómo se eligen y cuáles son las funciones de este presidente. Aparte de los ministros, nosotros también tenemos que saber que la Corte Suprema tiene una composición que está, a eso se le suma la existencia de fiscales judiciales, de fiscal judicial, uno solo, con las mismas funciones que tienen las Cortes de Apelaciones. También relatores, tal como las Cortes de Apelaciones, un secretario, que es solo uno en este caso, y un prosecretario que también cumple funciones subrogantes del anterior. Además, también tiene oficiales de secretaría que funcionan como tal y también unidades de apoyo a la gestión como tribunal, que es, si bien un tribunal clásico no reformado, tiene también estos componentes híbridos para funcionar de una manera acorde a las leyes de tramitación electrónica y la necesidad de tener otros medios más ágiles para tramitar. La Corte Suprema, respecto a su característica, es un tribunal colegiado, ¿vale? Es decir, conoce con más de un miembro y también está integrada por más de un miembro, como dijimos, 21 ministros. Es un tribunal sedentario que está por ley fijado en la capital de la República, tal como lo dispone entonces el artículo 94, claramente. Obviamente, en este caso en Santiago se encuentra en el Palacio de Tribunales la Corte Suprema. Es un tribunal de derecho, sobre todo integrado por miembros abogados. Y importante saber que además también es un tribunal superior. Es el más superior de todos, si se quiere decir de alguna manera. Y su forma de conocimiento va a ser fundamentalmente en pleno o en sala, según lo que vamos a revisar a partir del próximo video.